Para partir, quiero agradecerte una vez más, Agustín, que ahora ya es de noche en España y aquí en Chile es atardecer. Agradecerte una vez más la buena disposición que has tenido para comentar la temática que estamos viviendo en la contingencia actual, mundial, y desde una perspectiva de discutir filosóficamente. Yo creo que Agustín, tú no tienes gran presentación ya que hacerte, porque muchos ya te conocen como politólogo, como ahora máster en filosofía, como los libros que has escrito, y no solo el de la nueva izquierda, sino que también los trabajos que estás haciendo ahora, con el ensayo en Pandemonium, sobre ya temáticas sobre el poder. Eh, bueno, recordar también a todos los seguidores que Ciudadano Austral es un think tank chileno, un think tank que busca promover los principios de la libertad, pero desde un punto de vista integral, desde todos los puntos de vista posibles, también tomando la relevancia y la importancia de la filosofía. Mira, voy a fijar el tema de hoy en el chat, porque la gente después siempre pregunta lo mismo, ¿cuál es el tema? Entonces, perdón que levante el celular, estoy escribiendo tema de hoy. Andrés, vos me habías propuesto hablar sobre posmodernidad, ¿no? Y Sí, deconstrucción, ¿cierto? sí. Exacto, entonces ahí lo voy a fijar. Muy bien. Bueno. Fijar, listo, estamos. Bueno, gracias por el diálogo. Gracias por el diálogo y gracias por lo que ustedes hacen, que han sido, en verdad, desde su think tank en Chile, yo diría los únicos que se han animado a los temas políticamente incorrectos que me han invitado desde que yo arranqué con todo esto. Es decir, por ejemplo, desde que salió el Libro Negro, una de las primeras giras internacionales, o sea, por fuera de Argentina, fue con Ciudadano Austral. Eh, y fue, digamos, ocasión de un éxito que se repitió en otra oportunidad y llegamos hasta lo más sur de Chile, ¿no? Punta Arenas, dando conferencias. Bueno, fue una experiencia espectacular, si mal no recuerdo, año 2017. Así que mientras otras organizaciones y otros think tanks liberales estaban despilfarrando recursos en un montón de cosas que no, bueno, que no hacían a las batallas culturales que había que dar en su momento, ustedes estaban sí embarcados en esta lucha cultural, llevando adelante discursos políticamente incorrectos cuando nadie se animaba a hacerlo. Así que vos sabés que yo estoy eternamente agradecido con ustedes porque la gente valiente escasea. Sí, bueno, Agustín, quiero agradecerte también porque tú nunca dudaste en venir desde el primer día a Chile para promover estas ideas y tú más que nadie sabes lo difícil que fue concertar, aunque sea una entrevista en medios tradicionales en Chile, eh, dentro de las élites inclusive, era no, esos temas son muy complicados, no nos interesa, son sensibles, cuando estábamos viendo que es un tema mayor y después nos estalló todo en Chile, todo lo que tú estabas señalando y diciendo, y para todos tus seguidores también es interesante, porque el caso que ocurrió en Chile de la violencia extrema última, eh, todo también se explica filosóficamente hablando, ¿no? Y ahí yo hago un mea culpa también a las escuelas de ingeniería, porque ustedes pueden preguntarse quién es Andrés Barrientos y por qué estoy hablando de un ingeniero civil sobre temática filosófica. Es que en la filosofía está la madre de toda nuestra estructura social y de convivencia y de relaciones. Y así como se hablaba de la filosofía martillazo, algunos autores, eh, Mm. no entender la filosofía da lo mismo construir un edificio, da lo mismo tener excelentes indicadores económicos, si tú la matriz filosófica de la convivencia social no la estás comprendiendo o estás siendo un borrego, eh, es algo que no puedes vivir tranquilamente sin entender lo que está pasando a tu alrededor. O quieres ser un ladrillo más en el mundo, como la canción de Pink Floyd, o quieres entender un poco la realidad para poder explicarla y también vivir de mejor forma, ¿no?
Bueno, sucede que hay mucha gente que piensa que la realidad equivale a realidad material, ¿no? Entonces, solamente lo real se registra a partir de aquello que es sensible al tacto, digamos, ¿no? Que es tangible. Entonces, todo aquello que no se puede tocar y más aún todo aquello que no se puede contar, todo aquello que no se puede cuantificar, escapa al registro de lo real. Y como escapa al registro de lo real, según este registro reduccionista de lo real, obviamente, no tiene importancia. Entonces, si nos ponemos a pensar en qué cosas son intangibles en nuestra vida individual y social, nos vamos a dar cuenta que un montón de cosas no las podemos tocar y por lo tanto hemos sido educados para pensar que no existen o que no tienen ningún peso en nuestras vidas. Los valores, las normas, las costumbres, las creencias, las leyes, digo, ¿quién toca una ley? Digamos, las influencias, digamos, aquello que circula como dato, aquello que circula como información. ¿Quién toca la información, no? ¿Quién toca un valor? ¿Dónde se toca una creencia? ¿Dónde se toca una tradición? Bueno, entonces, ¿quién toca la verdad? Digo, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde está la belleza? ¿Dónde está la virtud? ¿Dónde está lo bueno? ¿Dónde está lo malo? ¿Dónde está lo justo? ¿Dónde está lo injusto? ¿Dónde está el poder? ¿Quién puede tocar el poder? Entonces, vos fíjate todos estos tipos de conceptos que en verdad configuran nuestra propia realidad, tanto social como individual, o sea, tanto social como personal, las perdemos de vista en el marco de una pobreza cognoscitiva, que es la que nos lleva a pensar que lo real es simplemente lo que se toca y lo que se cuantifica. Entonces vos venís del mundo de la ingeniería y te has dado cuenta que seguramente todos estos conceptos que he enumerado muy improvisadamente, no creo que tengan lugar en un mundo ingenieril, digamos. Por ejemplo, el de la belleza. ¿Cómo mido? ¿Cuál es la ecuación de la belleza? ¿Cuál es la fórmula matemática del bien? ¿Cuál es el gráfico que denota la evolución, por ejemplo, del poder? Bueno, ya ahí habría muchos problemas. ¿Cómo registro la verdad a partir de una ley objetiva en clave aritmética o matemática? Bueno, ya tenemos muchos problemas para poder, digamos, hacer frente a esos conceptos. El problema es que la discusión de esos conceptos son los que están en el corazón de una batalla cultural. Y por eso yo creo que, digamos, la derecha, y sobre todo la derecha liberal, se ha sustraído de todo ese registro intangible de la realidad y se ha empecinado a considerar que lo único que realmente importaba era aquello que se tocaba. Entonces se dedicó exclusiva y monopólicamente al mundo de la economía, que es lo más próximo a lo cuantificable, y se pensó que de eso se trataba la política y la cultura. Y hemos visto en Chile que de eso no se trata la política y la cultura, por lo menos no exclusivamente. Chile ha demostrado al mundo que podés tener una economía muy sana, una economía que genera riquezas como probablemente ningún otro sistema económico de América Latina, y sin embargo tenés una presión política y cultural enorme por modificar las bases de ese mismo sistema que ha mostrado su éxito. Exacto. De hecho, tal como dices tú, en Chile o en la actual administración han habido ministros que han durado un día, 2 días. Y eso ocurre claramente y uno dice, oh, ¿por qué? Porque la presión cultural es mucho más fuerte que un grafiquito de barra, es mucho más fuerte que decir que estamos creciendo, es mucho más fuerte de dar un crédito blando para comprarte un auto. La presión cultural, el adoctrinamiento cultural, es el que marca y marca lo que puede hacer una gestión determinada del gobierno de turno. Y esos temas que son poco discutidos dentro del mundo liberal, es interesante porque dentro del mundo liberal se repite como mantra los grandes autores clásicos que son muy importantes de leer para entender al menos los aspectos de la economía y cómo funciona realmente. Me refiero a Murray Rothbard, a Mises, a Hayek, que es muy importante leer. Pero sin embargo, la lectura de los clásicos no necesariamente va a limitar de que nosotros mismos podamos teorizar y discutir los problemas del siglo XXI. Los problemas del siglo XXI no son los problemas del siglo XIX, del capitalismo incipiente, por así decirlo. Tampoco son los problemas de la época de guerra y posguerra. Y sin embargo,
tenemos en el otro lado, en la otra vereda, tenemos a un marxismo que, teóricamente hablando, concibe al marxismo como ciencia y a través de ello se reproduce y autorreproduce, se lee y de ahí se rescatan cosas, pero se va retroalimentando en el futuro. Y nosotros, por mientras tanto, me refiero a los grandes centros de pensamiento, se dedican, o algunos influencers se dedican a decir, este es más liberal, este no es liberal, porque este no es como Mises, no es liberal. Entonces, en estas estupideces que nos centramos y no en ver dónde está el enemigo o el adversario y entenderlo, nos hace alejarnos de la realidad y al fin y al cabo no dar una batalla como, como corresponde. Bueno, digamos que yo creo que gran parte de la derecha ignora demasiadas discusiones que se han venido dando en el mundo, digamos, de la sociología, de la ciencia política, de la filosofía, incluso de la historia, de la antropología, y es una ignorancia que hoy se está pagando caro, ¿no? Es una ignorancia que cuando alguien de la propia derecha, como en este caso Nicolás Márquez y yo, por ejemplo, empezábamos a hablar de temas como el feminismo, vos mismo has dicho, hay gente y había círculos de la centro derecha chilena que decían, no, 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 no lo vamos a hacer hablar acá, porque estos temas no hace falta que los toquemos. Y mirá si hacía falta que los tocaran, que ahora tienen toda esa vorágine, toda esa rebelión popular, digamos, que está poniendo en jaque el propio sistema político y económico chileno, en gran medida legitimado por discursos que tenían que haber sido combatidos en su momento. Ahora ya es un poco tarde, digo, hay que dar el buen combate siempre, pero cuando los problemas se agarran con tiempo, se agarran mucho mejor. Ahora bien, hay, digamos, un fanatismo casi religioso y sectario de algunos sectores liberales con autores que vos lo has marcado muy bien, o sea, corresponden a una fase sólida de la modernidad, digamos, ¿no? Estoy pensando en categorías de Bauman. Bauman fue un sociólogo, sí, murió hace poquito tiempo, un sociólogo muy reconocido porque explotó mucho, digamos, el término líquido. No sé si habrán escuchado modernidad líquida, vida líquida, vigilancia líquida, cultura líquida. Bueno, son distintos títulos de este autor, pero en el fondo, digamos, creo que vale la idea, vale el término porque describe bastante bien la diferencia entre la modernidad y la posmodernidad, ¿no? Digamos, la modernidad tenía estructuras sólidas, pensando en, digamos, la disyunción entre, o lo antitético que hay entre lo sólido y lo líquido. Lo sólido está rígido, no es fácil cambiarle la forma, no es fácil cambiarle la forma, está rígido, está ahí. Está bien fundamentado, está bien sostenido. Lo líquido, en cambio, toma, digamos, la forma del recipiente en el cual se arroja. Por ejemplo, acá tengo un vaso de agua, tengo un líquido, toma la forma del vaso de agua. Si yo lo derramo en el suelo, cambia su forma inmediatamente, en el mismo momento en el cual cae en el agua, cae en el suelo, perdón. Fíjate, por ejemplo, Bauman también tiene un libro que se llama Amor Líquido. Hace poco salió una película que ganó varios Oscars que se llamó La forma del agua. Y era una película de un amor líquido, justamente. Entonces, ¿cuál es el punto con todo esto? Que la modernidad, digamos, tenía estructuras sólidas. En la modernidad había un Estado soberano, un Estado nacional sólido, es decir, que regía sólidamente sobre su territorio, y había económicamente un proceso de industrialización sólida. La industria, digamos, congeniaba, articulaba en un mismo espacio sólido el trabajo, el capital y, digamos, la innovación empresarial. Todo eso confluía y las fuerzas productivas, obviamente, de esa fábrica, ¿no? Ahora, digamos, la posmodernidad cambia todo esto. El Estado ya no es sólido, es decir, el Estado es totalmente permeable como el líquido por organismos internacionales, por ejemplo. El poder ya no está centralizado, digamos, está descentrado e incluso más, está desterritorializado. ¿En qué territorio está el poder? En todos y en ninguno al mismo tiempo. El poder puede estar en esta misma comunicación, digamos, en la medida en que esta comunicación es registrable por estructuras de poder que tienen que ver, por ejemplo, con el registro del Big Data.
Entonces, el poder ya no tiene espacio, por lo tanto, ya no tiene tampoco tiempo. Y si no tiene tiempo, significa que se mueve, digamos, a la velocidad de la luz. Moverse a la velocidad de la luz es aniquilar el espacio, de alguna manera, ¿no? Entonces, modificarle la forma a las cosas hoy es muy fácil porque las cosas no tienen forma, tienen la forma del líquido. Y los autores liberales, digamos, los clásicos, como vos bien los llamaste, escribían en una época de sólidos. Escribían, por ejemplo, contra Marx, y Marx a su vez escribía en una época de identidades sólidas. La identidad de clase es una identidad sólida, es decir, un obrero tiene una identidad totalmente constituida al nivel de su posición en un sistema económico. La identidad de clases, ¿por qué hoy ya no se habla más de identidad de clases y sí se habla de identidad de género? Porque la identidad de clases depende de un fundamento tan sólido como tu posición en un sistema productivo. ¿Y la identidad de género de qué depende? De tu autopercepción. ¿Y tu autopercepción es sólida? No, es cambiable, tan cambiable que incluso yo puedo ser, digamos, género fluido. ¿Qué es fluido sino el líquido, por ejemplo, ¿no? O esta cuestión, o digamos, todas las revoluciones culturales, todas las batallas culturales que hoy estamos viviendo son producto, digamos, de la cultura postmoderna que no han vivido esos autores liberales clásicos. Está muy bien estudiarlos y inspirarse en ellos y aprender de ellos, pero las batallas hoy pasan, yo creo, por otra parte. Sí, mira, y con respecto a lo que dices, Agustín, este es un autor chileno que, bueno, doctorado y tiene, se llama Pablo Pérez Navarro, chileno, eh, autor bastante de textos que tienen relación con la deconstrucción del género, ¿no? Y acá dice, territorio geográfico, el territorio geográfico, pero también político y simbólico, atravesado por diferentes relaciones de poder, desprestigios, desprivilegios y opresiones. Y lo escribe entre paréntesis. Y ahí, para todos los que están escuchando, cuando se habla entre paréntesis y se buscan la unión de palabras, aquí lo que se busca es eliminar todo borde o toda concepción sólida, como decía Agustín, de lo que es el lenguaje, porque en los términos de la deconstrucción, la filosofía de la deconstrucción, que más tarde vamos a comentar también, una de las cosas que hay es eliminar todo límite para que el límite sea solo un mero espectro. Entonces, en este sentido, toda palabra tiene que ser desterritorializada, resignificada, y pueden unirse palabras para poder darle sentido a las cosas que pueden significar lo que es y no significar lo que es a la vez. Es complicado de entender eso, pero es parte de los dilemas contemporáneos que estamos viviendo en la actualidad, donde los filósofos, en cierta medida, han moldeado las formas de convivencia que estamos viviendo, sobre todo en el mundo occidental, porque vemos que hay otras partes del planeta donde esto no se está ni escuchando ni se lee. Sin embargo, en Occidente prácticamente es como que estuviésemos cavando nuestra propia destrucción. Pero, Agustín, hemos visto la última contingencia de lo que está pasando en el mundo, como por ejemplo el fenómeno Black Lives Matter, que vi tu streaming con Pamela Fiallo, que estuvo muy bueno, donde pudieron hablar también del financiamiento de estas revueltas, con grandes financiamientos en el mundo. Y aquí quiero hacer un paréntesis respecto a este fenómeno. A mí lo que me ha llamado mucho la atención es que hoy, en Occidente principalmente, tenemos, a través de las redes sociales y la tecnología, tenemos un fenómeno de réplica que no ha habido nunca antes, que es un fenómeno de réplica de comportamiento social. Por ejemplo, el cacerolazo. Por ejemplo, el que toca la guitarra en el balcón en este escenario de emergencia sanitaria. Todos estos patrones que antes culturalmente eran de mayores diferencias, hacen que vayamos gestando unas nuevas generaciones que vienen con patrones más similares igualitarios, ¿no? Y eso también genera que son dos cosas. Uno, tienes posibilidades de menos de fase cultural entre una y otra nación, por así decirlo, o identidad. Pero lo que produce es que es más potable de hacer serviles a los nuevos ciudadanos del mundo, por así decirlo, de Occidente,
frente a distintas manifestaciones. ¿Tú cómo ves el fenómeno de estas revueltas globales que se están dando y que muchos de ellos tienen el sentido de réplica posterior, con el famoso hashtag y todas estas cosas que van mucho incrédulos o personas que no saben distinguir la realidad y la manipulación, terminan replicando? Bueno, a ver, efectivamente hemos estado viviendo digamos, una sucesión de acontecimientos en los últimos meses que podrían ser analizadas con las mismas categorías que estamos hablando ahora, digamos, la de posmodernidad, la de modernidad líquida, como una forma de explicar la posmodernidad, es decir, la modernidad líquida es digamos, digamos, lo líquido de la modernidad es la posmodernidad, y la deconstrucción, ¿no? Las fronteras se han vuelto líquidas, es decir, se han esfumado, se han deconstruido. ¿Qué deconstruye la frontera? Bueno, la posibilidad de estar conectado globalmente. Hay una realidad que no tiene fronteras, que es la de Internet. Hay una realidad física online, perdón, offline, hay una realidad física, material, real, que es la realidad offline, que cada vez es menos real frente a una realidad ficticia que paradójicamente es cada vez más real, que es la online. Y en una realidad online no hay fronteras. Entonces, uno puede, digamos, empezar a conformar una masa global. Antes las masas eran nacionales. Pienso en Ortega y Gasset, por ejemplo, escribiendo alrededor de la década del 30, La rebelión de las masas, para describir, digamos, el fenómeno de masas en las sociedades modernas. Cuando Ortega y Gasset hablaba de la masa, del hombre masa, el hombre mediocre, porque el hombre masificado es un hombre mediocre, que no sabe ni le interesa saber de dónde viene, cuál es toda la tradición cultural que ha hecho posible el desarrollo del cual él hoy goza esos beneficios. Esto es lo que caracteriza, digamos, al hombre masa promedio, ¿no? Es decir, tener una total y completa ignorancia respecto de cuál es la herencia cultural a la cual él le debe tanto. Ahora, era un hombre masa nacional, estaba circunscripto todavía a una cultura sólida nacional. Estaba circunscripto todavía, digamos, a los límites de una lengua, de una historia en común, de una simbología patria, y hoy todo eso ya no existe. Todo eso se liquificó, digamos, se volvió líquido. Entonces, la masa global hoy ya no se representa con una bandera nacional, se representa, por ejemplo, con una bandera LGBT. Por eso podemos ver las mismas banderas LGBT levantarse en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, o hoy yo estaba andando estaba andando en bici y pasaba por un parque donde veía todos los asientos coloreados con la bandera LGBT, ¿no? Lo podés ver en cualquier parte de Occidente y es el símbolo que de alguna forma hoy articula toda la demanda de diversidad que se congenia con una demanda de igualdad al mismo tiempo de la nueva ideología global. Ahora, al mismo tiempo, los acontecimientos ya no están circunscriptos tampoco nacionalmente, así como la simbología y las ideologías no están encerradas nacionalmente, los acontecimientos tampoco desbordan a través de Internet las fronteras y pueden generar reacciones en cualquier lugar del mundo. Es decir, lo de George Floyd, por ejemplo. Lo de George Floyd es un acontecimiento que se volvió tan líquido que se desparramó muy rápidamente. Fíjate cómo uno puede todavía seguir explotando el término de Bauman, ¿no? Se volvió tan líquido George Floyd que llegó incluso a manifestaciones en Argentina, cruzó absolutamente, digamos, desde América del Norte hasta América del Sur, bien al sur, para llegar a manifestaciones en contra de Donald Trump y en solidaridad con George Floyd. Incluso cruzó el Atlántico para llegar hasta Inglaterra, donde están tirando los monumentos. Entonces, fíjate que todo este simbolismo es súper importante. Digo, acabar con los monumentos. ¿Qué simboliza? Bueno, acabar con la historia. El hombre masa moderno no le importa la historia. No le importa, sabe que existe, pero no le interesa. Él solamente quiere vivir su presente de la forma más cómoda y más masificada posible. Ahora bien, el hombre hipermasificado de la masa global sí le importa la historia, pero porque la detesta, porque no quiere ningún sólido en su vida, no quiere que su identidad, digamos, esté constituida al calor de variables que él no ha escogido. Al hombre hipermasificado de esa masa global le han hecho creer de alguna forma
que para ser libre no tiene que tener ningún pasado, no tiene que haber ningún condicionamiento cultural. Por eso la deconstrucción. ¿Qué es la deconstrucción? Hay que deconstruir todo aquello que te sujeta culturalmente. Tenés que ser libre de autoinventarte. Bueno, eso es imposible. ¿Querés deconstruirte? Adelante, deconstruite. Pero vos pensás, en serio, que en una sociedad como esta vos vas a después ser dueño de tu nueva identidad, o vas a tener que ir a un supermercado, vas a tener que ir a Walmart, o mejor dicho, a Amazon, a comprar tu nueva identidad. Porque toda esta gente, si vos te fijas, los deconstruidos, es gente, digo, que tiene que andar comprando identidades. En algunos casos tienen que estar comprando hormonas para comprar identidades, ¿no? Entonces, incluso más aún, a esta gente deconstruida se le hizo creer que su identidad era reductible a con quién se acostaban en la cama. Hoy tu identidad no se define ni por una historia en común con tus compatriotas, no se define por tu religión, no se define por los valores de tu familia, de tu comunidad, no se define por tu ideología política, no. Tu identidad se define por con quién te querés acostar en la cama, ¿no? Es una estupidez. Sí, ahora lo interesante que dices tú, Agustín, es que esto que se ve como tan normal, en cierto sentido, esta normalidad se está viendo normal o normalizada, tiene raíces filosóficas. Entonces, ese es un tema, porque, por ejemplo, el autor Deleuze y Guattari, que Guattari es un filósofo que precisamente amigo de Lula da Silva, en el año 70 escribió el libro Revolución Molecular, y es muy interesante el fenómeno porque ve que la semiótica, es decir, lo que representa algo, es muy importante para poder buscar nuevas pulsiones del marxismo. Y en este sentido, como esta de construcción destrucción de las estatuas, tienen un componente de deconstrucción, como decías tú, pero precisamente no por la destrucción de la misma historia. Lo que se trata de hacer aquí es resignificar lo que es Churchill, resignificar lo que significa Jefferson, y cambiar hacia la nada, porque mucho de la deconstrucción viene del situacionismo, y el situacionismo en sí mismo viene o surge como una respuesta a la destrucción de los valores de Occidente. Y ahí hay que tener bastante ojo, porque no es que la misma destrucción de un monumento represente algo que se quiera como en sí mismo. Lo grave es lo que se resignifica de eso, de ese tipo. Entonces, no es Churchill el gran estadista, sino que es Churchill que pasa a ser un violador de derechos humanos o resignificado en su categoría. Y ahí es muy importante porque dentro de lo que dice Deleuze y Guattari en sus escritos, es que precisamente la micropolítica es la que va a socavar el capitalismo occidental. Y la micropolítica en el sentido de la llevada de la política al deseo. Es decir, yo soy pobre, por ejemplo, soy pobre y vivo en un barrio marginal. Mis padres han sido, mi padre ha violentado a mi madre o llega ebrio a casa y todas esas condicionantes han llevado a que yo tenga algún problema de mi relación con mis padres, ¿no? Y trato de vincular mi pobreza con algún problema del sentimiento más profundo del ser humano. Entonces es ahí donde la filosofía de la deconstrucción y todos estos autores lo que hacen es buscar la producción del deseo como una herramienta política para la socavación del capitalismo. Y es mucho más grave eso que el buscar cambios en los sistemas de producción, como los liberales tradicionales tienden a ver, ¿no? Que el socialismo pretende expropiar una empresa. No. Aquí están jugando con la gente, más que jugando, es teorizando y aplicando filosofía a que la gente pueda, a través de su resentimiento, su dolor, su precariedad, como le llaman, vincularla hacia una acción política, porque todo es político y la desterritorialización del ser humano, porque ellos conciben que el capitalismo te aliena, por lo tanto, esta desterritorialización de uno mismo tiene que llevarse a cabo a través de los objetos del deseo, un hedonismo ideológico.
Ahora, incluso, digamos, hay muchos metacapitalistas que están apostando también a estas ideologías, ¿no? O sea, es decir, y esta es la parte más incómoda de reconocer para muchos liberales que han comprado la idea de que no se puede criticar a los empresarios porque de alguna forma todo empresario es un John Galt, ¿no? El héroe de la revolución, de la rebelión de Atlas, de Ayn Rand. Y la verdad es que eso no es así, digamos. Desatar el deseo hedonista es también una fuente, digamos, de apertura mercantil enorme. No solamente, digamos, la deconstrucción abre todo un espacio para la política molecular, en la medida en que yo puedo ir planteando nuevos antagonismos que antes en un mundo de identidades sólidas no había, digamos, demasiado que pensar qué antagonismos puedo inventar. Tengo el antagonismo de clase. ¿Por qué? Porque la identidad de clase es una identidad muy clara. O tengo un antagonismo religioso en base a identidades religiosas. Ahora, yo abro, digamos, el marco del deseo a partir de un hedonismo que deconstruye a la persona en su identidad y que además le vende la falacia de que esa persona merece todo en esta vida, tiene derecho a todo lo que desea, porque eso es lo que hoy los jóvenes maman desde el colegio mismo, que, digamos, cada necesidad crea un derecho, pero la necesidad está resignificada hoy como deseo, no como necesidad. Es un paso más allá, incluso, digamos, de aquello del marxismo, ¿no? A cada quien según su capacidad, de a cada quien según su capacidad, a cada quien según su necesidad. Sí. Mira, de hecho, para complementar lo mismo que tú dices en el texto de la Revolución Molecular de Guattari, Félix Guattari, dice, el capitalismo tiene que construir e imponer modelos de deseo, por lo que es esencial para la supervivencia que estos sean interiorizados por las masas a las que explotan. Entonces, claramente, aquí lo que dice Guattari es que el capitalismo en sí mismo tiene pulsiones para su propia destrucción o tensión. Sí, y esto es algo que ya incluso lo marcaba un austríaco, digamos, como Schumpeter, ¿no? O sea, esto de alguna forma, este fin del capitalismo por las propias contradicciones ideológicas del capitalismo, diría Daniel Bell, ya estaba marcado desde Schumpeter y después en los 60 también lo entendió así Daniel Bell en ese magnífico libro que es Las contradicciones culturales del capitalismo. Y ahí es donde nosotros no podemos ser fanáticos ciegos de un sistema pensando que es perfecto. No, digamos, el capitalismo tiene sus contradicciones también. Y una de estas puede ser esa misma. Es decir, la multiplicación hedonista de los deseos que abre un espacio de conflictividad política articulable por la izquierda, también abre un espacio de mercantilización absoluta de la vida por parte de, por ejemplo, metacapitalistas que te terminan vendiendo hasta tu sexualidad, hasta las hormonas que necesitas para ser mujer o para ser hombre, que te terminan vendiendo, no sé, trascendencia en libros malos de autoayuda, digamos, ¿no? Y estos chamanes que te cobran, que mercantilizan el deseo de trascendencia en un mundo hiperinmanente como es el que vivimos actualmente. Entonces, el deseo, digamos, y ese hedonismo no tiene que ver con la ética que estaba en la base del sistema capitalista. La ética capitalista no es una ética, o por lo menos del capitalismo original, no era un capitalismo consumista, hiperconsumista. Era un capitalismo de la productividad, del ahorro, del esfuerzo personal, del sacrificio personal. Era un capitalismo que se basaba en cuestiones que hoy no se basa. El capitalismo de hoy, que es un capitalismo que funciona al calor de estados de bienestar, es un capitalismo que expande los deseos y al mismo tiempo funciona redistribuyendo un poquito, digamos, un poquito cada vez más de la riqueza en forma de bienes materiales que los estados empiezan a repartir por todas partes para mantener el pan y el circo. Entonces, ese capitalismo hiperconsumista keynesiano, digamos, se da la mano con el Estado, con el nanny state, el Estado niñera, que te hace creer que vos tenés derecho a todo lo que necesitas. No, ni siquiera a lo que necesitas, a lo que deseas. Entonces, deseas ser una mujer, pero sos un hombre, bueno, te vamos a hacer una ley para que incluso el Estado te pueda dar tus hormonas. Digamos, ese es el estado actual de la política y de la economía. Y el otro punto ahí a acotar es que ahora también el capitalismo en sí mismo ya no, tampoco se basa solo en la teorización o en la aplicación nacional, sino que
ahora es transnacional, y eso también produce nuevos fenómenos, ¿no? Que el mismo capitalismo va también subvirtiendo en cierta medida los factores de las relaciones sociales. Y ahí es importante indicar que, que el, que más allá de la teorización que podamos hacer del pasado, como dices tú, Adam Smith, en la teoría de los sentimientos morales, es súper claro al hablar de la simpatía y la empatía, pero la empatía en un sentido de relaciones económicas y transacciones por el bienestar, que está muy alejado también del capitalismo que termina alienando según Guattari. No estoy diciendo que eso sea lo correcto, pero lo que están diciendo ellos es que el capitalismo aliena a las personas y al alienar a las personas eh, hay posiciones en las cuales el capitalismo puede generar identidad y por ende esas identidades, esas pulsiones, terminar socavando partes de lo que es el sistema político formal de un país, que el Estado generalmente se ha concebido vertical, pero se está horizontalizando por distintos mecanismos habido para ver. Y aquí me gusta citar este texto, que es Perspectivas de Guerra Civil, de Franz Magnus Enzensberger, que es un escritor alemán, que en el año 1993 dijo que post caída del muro de Berlín, lo que tenemos es que no triunfaron el fin de las ideologías, sino que lo que tenemos ya es micro guerras civiles que se van dando en distintas sociedades. Y aquí dice que no hay que hacer caso a la tesis de Fukuyama, que ya es refutado. De hecho, él mismo tuvo que escribir Identidad, su nuevo libro, para poder decir, mira, eso fue en un contexto determinado, etcétera, y ahora estamos con otros problemas. Y dice, ahí es el error, el autoengaño, porque de hecho la guerra civil ya está presente en la metrópoli. Sus metástasis forman parte de la vida cotidiana de las grandes urbes, pero no solo en Lima, Johannesburgo, en Bombay o Río de Janeiro, sino también en París y Berlín, Detroit, Birmingham, Milán, Hamburgo. Sus dirigentes no son únicamente terroristas y servicios secretos, no solo mafiosos o skinheads, traficantes de drogas o escuadrones de muerte, neonazis, sheriff negros, sino también ciudadanos normales, y esto es importante, ciudadanos normales y corrientes que de la noche a la mañana se convierten en verdaderos hooligans, incendiarios, locos homicidas o asesinos en serie. Y esto es súper importante porque aquí se tocan temas como la inteligencia de los estados, hasta dónde llega la inteligencia de los estados. Varias preguntas que empiezan a surgir. ¿Dónde es el límite de los estados tecnocráticos que tenemos en la actualidad para poder mitigar en cierta medida estas pulsiones que se van dando en la sociedad y que no necesariamente son grandes atentados significativos como puede haber sido las Torres Gemelas, sino que son pequeñas acciones que se van dando en forma anónima y que van mostrando que la sociedad se va desgranando? Bueno, y vos fijate hasta qué punto un ciudadano común de un momento a otro por un chispazo social se puede convertir en un delincuente, o no es lo que se ha visto ahora en Estados Unidos en los últimos días. No es, por ejemplo, incluso tipos que con la excusa de que asesinaron a una persona que ni ellos conocían y porque los medios de comunicación les terminan vendiendo que era un acto de racismo sin demostrar, porque eso no se ha demostrado, y apelando a falacias lógicas, que como porque es blanco quien lo asesina y es negro quien muere, entonces es racismo. Ok, eso no es racismo. Eso es un blanco que mató a un negro, punto final. Tenés que demostrarme que media una ideología racista que motiva ese mismo asesinato. Y eso jamás se demostró. Y sin embargo, algo que gira, digamos, de un segundo a otro por todos los medios de comunicación del mainstream, termina convirtiendo a ciudadanos normales en delincuentes perfectos. En tipos que cargan toda una frustración social reprimida que de alguna forma, digamos, que venía siendo todo ese deseo sublimado, digamos, explota a partir del chispazo social justo, instrumentalizado políticamente, mediáticamente, y eso habilita, bueno, poder darte, digamos, la libertad sin remordimiento, porque esta gente después no termina
teniendo remordimiento porque los fenómenos de masas generan esto, es decir, la masa actúa como masa, no como individuo, y la masa no piensa, no tiene conciencia, no tiene moral la masa, por eso es tan manipulable, ¿no? Entonces, si todos rompen la ciudad y saquean la ciudad, bueno, yo no tengo por qué hacerme cargo de también haberlo hecho, porque la psicología que actúa en una masa no es una psicología que culpabilice al individuo. Entonces, esto que vos leías sobre este libro, que yo no lo he leído, pero me parece muy interesante, ver si lo encuentro, Yo yo lo veo bastante preciso. lo mandé a pedir a España, precisamente, así que lo vas a encontrar allá. Ok, ok, excelente, excelente. Así que sí, lo veo bastante preciso y es la manipulación que hoy se puede tejer a partir de un poder que nos es muy esquivo, muy intangible, ya que empezábamos hablando sobre ese registro de la realidad que es intangible. Nosotros pensamos que el poder equivale a tener un arma en tu mano. Bueno, no, ese era un poder sólido, digamos, ya que hablábamos sobre lo sólido y sobre lo líquido. Digo, el poder sólido es el poder de, por ejemplo, tener algo sólido en tu mano como un arma, una ametralladora, un cuchillo. Yo tengo poder sobre vos porque tengo preeminencia física. Ese poder físico, que es un poder sólido, es un poder moderno y premoderno incluso. El poder posmoderno es el poder de la información. Y es justamente el poder que no se nota. Es mucho más poderoso el poder, digamos, que hoy teje nuestras relaciones sociales, porque cuanto es más imperceptible que un poder que lo podés representar incluso con una pistola. Y es el poder de, a partir de un chispazo informativo falaz, porque es una falacia lógica lo que estaba involucrado en la lectura pública del caso Floyd, generar una masa de delincuentes que al nivel individual eran buenos ciudadanos quizás algunos de ellos, pero como masa ya yo tengo el poder de generar una hipermasa global, porque trasciende esas fronteras, y transformar esa hipermasa global en delincuentes perfectos. Claro, ahora es súper interesante también que Félix Guattari señala que la esquizofrenia, de hecho, él estudió los esquizofrénicos y los psicóticos. Entonces, él dice que en los psicóticos y en los esquizofrénicos, y esto es basado en Foucault, por supuesto, pero en los esquizofrénicos y en los psicóticos se encuentran comportamientos y patrones que, al ser excluidos de la normalidad social, se terminan eliminando los límites y los bordes, y muestra, de hecho, dice que el psicótico y el esquizofrénico no reemplaza al obrero, sino que abre interrogantes al orden imperante y a las estructuras de poder. El mayor cuestionamiento a las estructuras de poder se da en los comportamientos que tiene la esquizofrenia y la psicosis. Entonces, es muy importante porque la enfermedad es tomada como una herramienta política, es la politización del dolor, como llamó Pablo Iglesias, inclusive antes de ser vicepresidente. La politización del dolor está en su seno el esquizoanálisis que Guattari y Deleuze teorizan. Entonces, bueno, es muy importante eso de tener en consideración, porque la subjetividad pasa a ser una herramienta política muy importante para socavar las instituciones, y a veces te puedes preguntar, ¿pero para qué? Mira, en realidad cuando tienes una ideología sustentada en el situacionismo, tú no buscas nada, sino que buscas la pulsión del momento. Como dice Enzensberger, puede que, como dices tú, Agustín, que un ciudadano común y corriente normal en algún momento te vea con la pulsión de poder pegarle una patada en la cabeza a alguien en el suelo porque lo están pegando todos, ¿se entiende? ¿No? Y ahí, sí, claro, sí, y ahí perdón, adelante. un colectivo llamado Tikkun, por ejemplo, señala que estos brotes de identidades o de precariedades que empiezan a agruparse o no agruparse, o actuar en forma conjunta, sin líderes, etcétera, los categoriza como el partido imaginario. Y Tikkun, que es, tengo este libro acá, Tikkun, que son ellos, es un colectivo francés que partió en los años 99 y que te dice que tiene gran influencia sobre las revueltas que hubo en Italia en los años 2000 y también en los famosos chalecos amarillos. Y bueno, en Chile, cuando fueron las revueltas de octubre, la insurrección de octubre, veíamos panfletos en las calles de esto, que al final era como, no los conoces, es algo muy extraño, que es como un manifiesto
en el cual muestran que esta subjetividad es la destrucción de la normalidad imperante, ¿no? Y así van socavando Ujú. instituciones. Y estos brotes les llama partido imaginario. No tienen líder, no tienen nada en quien encasillarlo, pero sin embargo es su versión como modo práctico de llevar a cabo el deseo y la vida misma. Porque muchas de las personas, quieran o no quieran, terminan siendo categorizados o trabajados la práctica con estos temas sin quererlo, ¿no? Y terminan siendo potables para la destrucción de una institucionalidad o de las formas de convivencia. Mira, vos sabés que la otra vez hablaba con una chica de la Fundación Jaime Guzmán, que está estudiando Deleuze y Guattari también. Yo no los he estudiado, te aclaro. Yo he estudiado de Deleuze solamente sus cursos sobre Foucault, pues yo me he concentrado un poco más en Foucault, digamos, estos últimos tiempos. Y Deleuze fue amigo de Foucault y dio cursos sobre Foucault, pero yo no he leído ni el Antiedipo ni la Revolución Molecular. Conozco algunos de los conceptos como rizoma, por ejemplo, algunos de los conceptos que esta gente usa los conozco superficialmente. Ahora, entonces lo que yo puedo decir ahora quizás es un poco superficial, pero yo tengo la impresión que estos movimientos sociales, moleculares, que se suponen rizomáticos, en el sentido de que no tendrían, digamos, una raíz demasiado clara y unificada, y digamos que se extenderían sin ningún liderazgo a la vista, como vos has hablado sobre Tikkun, y Tikkun probablemente está fundamentado en alguna medida en la idea de una revolución molecular. Yo tengo mis dudas de eso. Yo creo que, digamos, la gente, si esta gente de estos movimientos sociales no tiene un líder, es porque la relación entre líder y masa se ha trastocado. Digamos, ya no necesita la masa global la presencia sólida del líder, sino que necesita simplemente su financiamiento y su constante ingeniería cultural a través de medios de comunicación. Entonces, yo digo, detrás de todo esto que podemos leer como espontáneo, como una masa social que se conforma espontánea y rizomáticamente al calor de la nada misma, al calor de desenfrenar un deseo hedonista, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que hemos estado hablando ahora. Yo digo, bueno, pero si vamos por detrás a ver cuánto financiamiento hay en Black Lives Matter, por ejemplo, cuánto financiamiento hay en el LGBT, cuánto financiamiento hay en el feminismo, y se supone que son ejemplos de éxito de estos movimientos rizomáticos o moleculares, y que no habría ninguna cúspide, no bueno, en efecto, que no habría un territorio. En efecto, yo creo que no hay una cúspide ni un territorio, pero no por eso hay espontaneidad. No por eso hay espontaneidad, sino que hay una planificación que no se muestra como se muestra un líder de masas, porque el líder de masas ya no se tiene que mostrar, se tiene que esconder. Y tiene que planificar su comunicación con la masa en otros términos. Quiero hacer alguna otra reflexión sobre otras, pues has dicho cosas súper importantes, como por ejemplo el modelo del psiquiatra, o mejor dicho, del psiquiátrico, ¿no? Exacto. Fíjate que es interesante, porque la vieja izquierda siempre abogó por, no solamente por una nueva realidad, ¿no? Aquello de Marx de que los filósofos hasta el momento han hecho, todo lo que han hecho es explicar el mundo, de lo que se trata es de transformarlo, es un llamado a la praxis, ¿no? O sea, el marxismo es una filosofía de la praxis, dice Gramsci. Hay una filosofía que quiere transformar conscientemente la realidad. Pero además nos hablaba de la transformación del hombre, es decir, de un hombre nuevo que, según Marcuse, por ejemplo, incluso está biológicamente constituido de nuevo en sus impulsos vitales. Es un hombre que experimenta de una forma totalmente distinta a un hombre de otro momento. Por eso, digamos, Marx habla incluso de que todavía estamos en la prehistoria. Con el comunismo va a empezar la historia, ¿no? De ese hombre nuevo. Ahora, vos fíjate que esta gente, la de la nueva izquierda, ya ni siquiera plantea postular un hombre nuevo, sino que su hombre nuevo ya existe, y es el demente. El nuevo hombre de esa nueva izquierda ya existe y es el demente, y lo han ido a buscar a los psiquiátricos. Digo, cuando la izquierda se desencanta con la identidad sólida del obrero, porque en un mundo postindustrial ya no tenemos industrias pesadas que generen masas obreras, ¿qué hace la izquierda? Rehuye hacia los márgenes, rehuye hacia lo más mísero de la sociedad, a ver a qué frustrado puede encontrar para maquinar políticamente. Y en ese escapar hacia los márgenes,
y sobrepasar los límites, que es lo que vos decías recién también, llega incluso hasta los psiquiátricos, a reclutar a los locos. Porque el loco vivencia otro tipo de realidad. El loco vive en otra realidad, vive sustraído de las normas. El loco es aquel que puede incluso desatar sus deseos sin ningún límite. Es aquel que puede de un momento a otro, sin ningún problema, salir a saquear, como hicieron esos locos que salieron a saquear Estados Unidos por la muerte de una persona que ni conocían, que fue consignada como crimen racial. Entonces, de alguna forma, la búsqueda del hombre nuevo se ha trastocado en extender el modelo psiquiátrico a toda la sociedad. Y la fuerza de la izquierda hoy estriba en psiquiatrizar, paradójicamente, a pesar de que ellos son antipsiquiátricos, o antipsiquiatras, antipoder psiquiátrico, diría Foucault, la estrategia de hoy de la izquierda consiste en llenar de traumas sociales, e incluso más, apoderarse de los traumas que ya existen para darles máquina política. Eso es, por ejemplo, lo personal es político de Kate Millett. Vamos a buscar todos los traumas de las mujeres y darles un contenido político. Las mujeres histéricas, mejor todavía, vamos a canalizar toda esa furia, digamos, hacia la lucha política, que vayan y rompan todo, ¿no? Entonces es una rehuye, digamos, hacia los márgenes. Y el último punto que quiero hacer es que, digamos, de donde nos están expulsando desde el principio de realidad, ¿no? Hoy esta idea de que cada uno tiene su verdad, cada uno tiene su realidad, no existen hechos, solo interpretaciones, al calor de la famosa frase de Nietzsche, ¿no? O el mundo de la posverdad de hoy, en la cual no hay verdades. Fíjate, es líquido, todo es líquido. No hay verdades, solo interpretaciones o puntos de vistas, o incluso mis emociones determinan la verdad. Vos fíjate que la gente ya no dice yo pienso tal cosa, o esto es tal cosa. La gente dice yo siento que esto es tal cosa, yo siento que esto es así. La gente ya no dice yo pienso, bueno, porque se siente, no se piensa. Entonces, nos están sacando de ese principio de realidad para reconducirnos al principio de placer. Estoy hablando con categorías de Freud, ¿no? O sea, para Freud, muy rápidamente, para no agotar con esto, y muy simplificadamente, Freud dice, bueno, el hombre en un estado primitivo vive en un principio de placer, es decir, busca incesantemente el placer, pero en un momento dado se da cuenta que tiene que trabajar, pues si no se muere. Y ahí aparece el principio de realidad. El hombre se da con la realidad, que es que la realidad no es lo que yo quiero que sea. Ahora, a nosotros nos están diciendo al revés. Sí, la realidad es lo que vos querés que sea, pero para eso me tenés que votar a mí. Y para eso tenés que manifestarte y romper todo, y para eso además tenés que comprar tu identidad. Y ahí es donde también se da la mano, y esto hay que hacer esa crítica, ese metacapitalismo que se da las manos con el Estado de bienestar y con estas ideologías que son muy lucrativas, que son muy rentables. Sí, mira, ahí para sumar al comentario que haces, lo otro interesante que se da es que estos teóricos plantean que la forma, dado que han sido marginales porque se han sentido excluidos por su sexualidad, por su pobreza, por todas las precariedades, como le llaman, dicen que ellos vuelven a vivir cuando sienten la fuerza represiva del Estado. Entonces se produce esa dicotomía, por ejemplo, estamos con barricadas, destruyendo todo el país, cuando sale el aparato represor del Estado es como el máximo éxtasis. Yo estoy hablando teóricamente hablando, pero en la práctica se ve también eso, que cuando aparece la fuerza represiva del Estado, para normar, para recuperar el orden público, son estas manifestaciones y estas pulsiones las que crecen. Entonces, es lo que le da vida a los movimientos y a estas células, ¿no? Y esa es la gran contradicción que se produce. Y algo súper importante que hay que tener en cuenta es que los filósofos de la deconstrucción, partiendo por Derrida, Jacques Derrida, planteaba claramente que el lenguaje, es decir, la gramología, el lenguaje, las palabras, son previas, según lo que dice él, son previas al pensamiento. Por lo tanto, toda modificación de la estructura de las palabras y que terminan estúpidos hablando con todos y todas esas cosas, que eso es un ejemplo particular, pero hay muchas cosas más. La resignificación de las palabras y los conceptos que hay detrás, lo que significa una palabra, es muy importante para desarrollar pensamiento. ¿Mm? Exactamente, por eso las luchas culturales son fundamentalmente
luchas al nivel de los signos, ¿no? Al nivel de los significados y los significantes. Vos sabés que hasta donde yo entiendo tenemos 5 minutos nada más, porque hasta donde entiendo esto se corta a la hora, y por ahí sería bueno tratar de cerrar con algún mensaje constructivo, ¿no? Ya que hemos hablado de la deconstrucción, podemos cerrar con un mensaje constructivo que, a ver, por dónde pasa la reacción a todo esto. No solamente reacción en clave de reactividad, sino también de proactividad, ¿no? Cuando uno habla de reacciones, porque evidentemente estamos reaccionando porque estamos llegando tarde, estamos llegando bastante tarde. Ahora bien, hay que reaccionar, pero también en clave reactiva y en clave proactiva. A ver cómo lo ves vos y después puedo seguirte Sí, un poco la línea, porque además sé que vos con Ciudadano Austral están sacando un libro que va de esto, ¿no? y claro, bueno, antes de partir con esto, quiero mostrarles este libro que se viene próximamente. Se llama Nueva Derecha, una alternativa en curso. Y yo creo que es parte de empezar con esto de hacerse cargo. Una vez que todos tus seguidores, las personas, la gran batalla que has venido dando, Agustín, empiezan a notar que hay manipulación de la realidad, que hay noticias sesgadas, que hay censura, porque tú no puedes decir A si es C, eh, si no puedes disentir. Estas cosas van haciendo que al menos en las nuevas generaciones vayan dándose cuenta de la realidad, no solo la realidad física, sino que también la realidad digital, virtual. Y esa noción de la realidad está permitiendo que personas y movimientos políticos se estén dando cuenta de que las tomas de las universidades, la toma de la intelectualidad, tiene que ser cuestionada. Tiene que ser cuestionado los medios de comunicación, las élites que intentan controlar las cosas a través de sus subsidios del financiamiento de la paz social. Eh, entonces, esa batalla yo quiero agradecerte a Agustín porque has venido dándola muy fuerte. Y yo creo que una de las cosas importantes para dejar entre nosotros y a todos los seguidores es que hay que hacerse cargo, de una u otra manera, con un grano de arena para ilustrar a tu familia, a tus amigos, si quieres escribir, si quieres hacer youtuber, tratar de influenciar en algo. Así que espero, Agustín, yo te agradezco también por el prólogo, pero espero que próximamente podamos tener este libro ya disponible, está en fase de impresiones, así que ahí vamos a tocar algunos temas importantes de la batalla cultural desde el punto de vista de una derecha no culposa. Exactamente, bueno, espectacular. Yo cierro con una anécdota. La otra vez me llaman unos amigos de México que tienen una ONG, tienen un movimiento social más bien, eh, y me decían, bueno, tenemos que planificar ya el corto plazo porque se vienen las elecciones en México y son muy importantes, porque sabemos que van a venir con aborto, van a venir con más leyes de género, etcétera. Y yo, bueno, les di mis sugerencias en clave de consultoría política, digamos. Hago pocas cosas como politólogo, pero a veces me llaman para hacer este tipo de cosas. Y, y les digo, pero cuidado, no podemos estar viviendo siempre en el corto plazo. Es decir, y el largo plazo, porque si no, vivimos siempre reaccionando al corto plazo y perdemos de vista el largo plazo. Y el largo plazo, a mi juicio, pasa por algo que se llama nueva derecha. A mi juicio pasa por algo que se llama nueva derecha, que es la construcción, y me encanta el subtítulo de tu libro, porque cuando me dicen, ¿y qué es la nueva derecha? Es un proyecto que se está construyendo en este propio momento y en el cual estamos llamados todas las personas de derecha, no culposa, porque hay muchos centroderechistas cobardes, patéticos, muertos de miedo, desde lo único que pueden hablar es con gráficos de barra, porque si no se hacen encima, digamos, y de lo único que quieren hablar es de eso, porque es el único terreno seguro, en el único terreno en el cual se sienten seguros. Bueno, esa gente no puede ser parte de una nueva derecha. Una nueva derecha es una derecha irreverente, en cierta manera maleducada, en el sentido rebelde obviamente, es una nueva derecha contestataria, es una nueva derecha que tiene que ser, digamos, que tiene que hablarle al pueblo, no puede ser elitista, no puede ser aristocrática, no es una nueva derecha de habanos y buen whisky, es una derecha de cerveza y fernet, diríamos en Argentina, es una nueva derecha distinta, juvenil, renovada, incorrecta, anti-establishment, anti-élites. Entonces, ¿por dónde pasa hoy la reacción? Por esa construcción.
obviamente mirándolo hacia el largo plazo. Hacia el largo plazo tenemos que pensar todo siempre a corto plazo. No podemos vivir en el largo plazo, pero tampoco podemos vivir en el corto plazo porque si no vamos a estar siempre perdiendo posiciones y siempre estando de forma reactiva. Y esto de la nueva derecha, te cuento, ya ha asustado mucho a los zurdos. Ha salido en todas las versiones de La Izquierda Diario, que lo tienen en México, en Chile, en Perú, en Argentina, en todas partes, una nota escandalizados por la nueva derecha que se viene. O sea, ellos ya han tomado el registro de esto. Con lo cual, bueno, esa es la tarea que tenemos que construir entre todos, entre la gente que milita, entre la gente que trabaja con el intelecto, entre la gente que puede, bueno, aportar políticamente y demás, ¿no? Eso es lo que yo creo que hay que hacer, ¿no? Exacto. Muchas gracias, Agustín, por la conversación. Saludo a todos también. Ojalá que nos sigan ahí a Ciudadano Austral, Ciudad-Austral, y estamos en una próxima conversación. Un abrazo grande. Sí. Sigan a Ciudadano Austral, tiene muy buen contenido, así que denle, tómense 3 segundos y síganlo. Hasta la próxima, Andrés. Un abrazo enorme. Gracias. Y gracias a todos los que se han conectado.